Bueno, pues vamos con el último escándalo. Aquí tenemos de todo. Tenemos Tito Bernis, tenemos Azús, tenemos Aquamed, tenemos marido de María Gámez, etcétera, pero ha saltado uno de los escándalos más bestial que podría saltar. Farsagate, Barsagate, cada uno que lo llame como quiera. ¿Estamos hablando exclusivamente de una cuestión deportiva? Y mi respuesta es no, y un no absolutamente rotundo. Quiero que vean una serie de explicaciones y luego algunas de las fotografías que yo creo que explican lo que está pasando en estos momentos en España. La explicación la da directamente el Consejo Superior de Deportes, organismo que depende del Gobierno de España, Ministerio de Cultura. Aquí ya les adelanto que había una persona que ha salido corriendo, literalmente corriendo, y por cierto, debía tener información privilegiada, porque antes de que saltase el escándalo del Barsagate, él ya estaba corriendo, Albert Soler. Albert Soler era el director general ¿de qué? De esto. Directamente del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué es lo que marca o cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que exige este Consejo Superior de Deportes? Bueno, según la norma suya, tienen que garantizar, atención, la promoción e impulso de medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias prohibidas y, cuidado, métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o modificar los resultados de las competiciones. Es decir, se lo traduzco. En esta historia del Barsagate, donde tiene toda la pinta de que se han comprado árbitros, vamos a hablar claro, de que se han alterado los resultados porque había un equipo que quería, que soltaba dinero y que los árbitros, o algunos árbitros, le obedecían y quería tener mejores resultados de los que debía haber tenido, va y resulta que quien tenía que haber vigilado todo era el Gobierno de España. Vale. Albert Soler, se lo repito, es una persona que ya ha dimitido. Él era el director de esto, ¿vale? Y tenía que haber garantizado ese control. ¿Lo hizo? Pues a la luz de los indicios / pruebas, evidentemente no. ¿Quién es Albert Soler? Albert Soler es del Partido Socialista de Cataluña, PSC, uno de los cargos del PSC. Bien, ¿dónde estuvo Albert Soler? Primero como secretario de Estado de Zapatero, no está mal, del deporte. Y ahí era directamente el presidente, ni tan siquiera el director de esto, era el presidente. Muy bien. Después de eso, ¿qué hizo? Cuando acabó esa etapa de gobierno del Partido Socialista, se fue a un equipo de fútbol. Van ustedes adivinando cuál, ¿verdad? El Barça. ¿Qué ocurrió cuando llegó Pedro Sánchez otra vez? Anda, el aliado de Esquerra. Anda, el aliado parcial de Junts. Anda, el aliado de los separatistas. Pues lo que hizo fue volver, y volvió con el rango de director de este organismo que tenía que haber controlado lo que parece, evidentemente, que no ha sido controlado. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Que en cuanto salta el escándalo, mejor dicho, 2 semanas y pico antes, él sale corriendo, dimite y se escapa. Muy bien. Y yo simplemente quiero lanzar una explicación que creo que es la más obvia y lógica. ¿Por qué un cargo que estaba con el Barça, que tenía que haber controlado y no ha controlado, se marcha, vuelve, por cierto, que ya está imputado en la causa? Muy bien, pues a lo mejor por lo que van a ver. Porque va y resulta que el Barça para los separatistas no es un club de fútbol. El Barça para los separatistas es un mecanismo de promoción del separatismo en el interior y sobre todo en el exterior. Es la forma de llenar un campo de esteladas. Es la forma de decir libertad. ¿Qué libertad? Cumplan el Código Penal y punto final. Cúmplanlo en materia de no independentismo y en materia deportiva. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Por qué hay un cargo del gobierno imputado? ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué aparece y desaparece dependiendo de que esté el Partido Socialista en el gobierno o no? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que sus socios sean los separatistas? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Y ya que era el organismo que tenía que haber vigilado porque no hubiera una mafia dentro del fútbol, ¿qué ha pasado? Porque tiene toda la pinta de que ha habido mafia. Se lo digo de una forma muy sencilla. En los Pedralbes, en esas mesas de negociación, se ha negociado también que además el mecanismo estelar de promoción del separatismo tenía que contar con algún apoyo oficial, tenía que contar con que se hiciera la vista gorda porque el Barça tenía que ganar sí o sí, porque yo tengo toda la sensación a estas alturas de que estamos hablando de eso y de que esto no es una cuestión estrictamente deportiva, es una cuestión de esto. De que alguien ha negociado tener una primacía deportiva porque es el mecanismo de promoción en el exterior de su separatismo y de su intento de destrucción de España. Empezamos. Bueno, pues vamos ya con el Barsagate, Farsagate, cada uno que le llame como quiera. Esto lo que es un caso en el cual se está hablando de compra de árbitros, de alteración de los resultados deportivos, de alteración de las apuestas, de alteración de quién tiene por esfuerzo que estar arriba, quién tiene que estar abajo, de alteración, a mí me da toda la sensación, eso es lo que vamos a hablar,
política. Y tengo toda la sensación de que esto estaba en una mesa de negociación, porque si está en una mesa de negociación hasta el hecho de hasta dónde llegan los trenes, porque no me da la gana de que pasen de Cataluña, pues evidentemente que estos partidos, Esquerra, Junts, etcétera, tienen fuerza para negociar con su gran súbdito, Partido Socialista, que no es aliado, tienen fuerza para negociar si un equipo sube, baja, si se hace la vista gorda, si se le mira, si se le controla, por ejemplo, desde el Consejo Superior de Deportes, donde estaba, y lo digo en pasado, Albert Soler porque salió corriendo. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí. Tú que eres no solamente experto en política, sino también muy aficionado al deporte. Sí. ¿Tú tienes la sensación de que esto es una chapuza o un choriceo estrictamente deportivo o deportivo barra político o político barra deportivo? Yo creo que se mezclan los dos factores, pero a mí me escandaliza fundamentalmente el aspecto deportivo, porque creo que es la noticia más escandalosa que ha sucedido en el fútbol europeo en décadas. Que un club de la Liga Española le haya pagado durante 16 años 7 millones de euros al máximo responsable arbitral, no tiene parangón. Se hacen comparaciones con otros casos que ha habido de compras concretas de árbitros para un partido, para dos partidos, pero aquí estamos hablando de una situación ya institucionalizada. Son 7 millones de euros y 16 o 17 años, no recuerdo ahora. Y la parte política no se puede ocultar por el factor de Albert Soler. Está imputado. O sea, y es un señor que va del Consejo Superior de Deportes al Barcelona y vuelve como quien, ¿sabes? Como quien se va a su casa de veraneo y vuelve. En vez de una puerta giratoria es un farsa giratorio. Porque ahora vuelve a estar en el Consejo Superior de Deportes. Sí, sí, está bien. Y ni siquiera ha tenido la decencia de dimitir. Cuando todo lo que hemos sabido, parte de esos pagos sucedieron formando el parte del Fútbol Club Barcelona. Eso me hace pensar que la laxitud, por decirlo suavemente, del propio Consejo Superior de Deportes, del gobierno español, que es un órgano del gobierno, exigir totalmente. responsabilidades, pues es que porque hay más que tapar. Y como tú bien has explicado, pues el nacionalismo catalán tiene una relación de chantaje con el resto de España desde hace mucho tiempo, y yo creo que sí que se puede enmarcar claramente esto como un elemento más, porque el Fútbol Club Barcelona, ellos dicen que presumen de que son más que un club, y es de las pocas cosas de las que presumen en las que tienen razón, pero no ser más que un club en un aspecto positivo, sino que hace mucho tiempo que se ha convertido en, lo dice siempre Federico Jiménez Los Santos, en el Ministerio de Exteriores del separatismo catalán. Es más que un club, habría que apellidarlo, más que un club deportivo, es un club político, es un club nacionalista. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Claro, decía Raúl, dice, pagaban por, claro, y vas tú y sacas, que ahora los vamos a ver, los informes por los cuales supuestamente se pagaban 7,3 millones de euros. Bueno, cuando vean los informes, que ya los habrán visto, los habrán leído, los habrán podido analizar en Libertad Digital, pues es como para quedarse a cuadros. 2-3 folios, Miguel Ángel, llenos de ratas y con comentarios maravillosos sobre un árbitro, dice, está estudiando ingeniería. Factor determinante a la hora de saber cómo te va a arbitrar. Imagínense que estudia filosofía, entonces el gol pasa a ser gol. Sí. Vamos a ver, esto es una tomadura de pelo, tiene toda la pinta. Te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que aquí ha intervenido exclusivamente una cuestión deportiva, de amaño? ¿O ha intervenido, oye, este club, el Barça, se ha convertido en un estandarte separatista y queremos que sea privilegiado a efectos oficiales? Hombre, Carlos, como bien decíais ahora, el Barça es más que un club y es verdad. O sea, no estamos hablando de un asunto solamente deportivo. Aquí hay muchísimos intereses económicos y sobre todo políticos. Se han tenido unos miramientos con el Fútbol Club Barcelona en este tiempo de lo que es un auténtico escandalazo sin ningún tipo de matiz. Tú no puedes tener a sueldo durante 17 años, pagarle más de 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Eso no se puede justificar de ninguna manera y, sin embargo, ves a los medios de Cataluña justificando, diciendo que hacía un trabajo de asesoramiento. ¿Pero qué asesoramiento? Vamos a ver. Nosotros publicábamos, como decías, en exclusiva los informes de Negreira, de Negreira padre, una auténtica tomadura de pelo. En el sumario hemos conocido también los informes del hijo, que sí eran más elaborados, más serios, más profesionales, pero es que aún así, Carlos, no está justificada de ninguna forma 7 millones de euros en 17 años por hacer ningún tipo
de informe. Y la clave de que esto no era por informes es que el día en que es cesado como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el Barça ya no requiere sus servicios. Entonces, Bueno, no ¿por requiere, qué lo tenías a sueldo? Miguel Ángel no requiere los servicios y no le coge el teléfono, según dijo el propio Negreira ante la agencia tributaria. Dice, no, si es que ese día llamaba y no me cogía el teléfono. Pero no era por tu conocimiento, no era por tu expertise. Claro. Dicen los medios de Cataluña y no solo los de Cataluña. Y el principal argumento que se utiliza es para defender al Barcelona o para dicen, bueno, es que de momento se sabe que se le ha pagado, pero hay que demostrar que se le pagaba para... Bueno, un periodo de 2 años de no recibir ni un solo penalti pitado en contra, que nos parece decir, como prueba. Es que lo que tenemos es la prueba más gorda, ya no puede haber más pruebas. Normalmente, en otros casos, si te vas a Italia o tal, pues hay grabaciones telefónicas, hay indicios, pero claro, cuando ya se descubre que le ha pagado a este señor, ¿para qué se le va a pagar? Es que no hace falta más, no hay nada que demostrar, no hay que meterse en la cabeza de los dirigentes del Barcelona para saber para qué le pagaban. Es evidente para qué le pagas tanto dinero al vicepresidente de los árbitros. Es que no hay nada que demostrar. O sea, la prueba de cargo es haber pagado. El escándalo es que le hayan pagado. ¿Para qué? Hombre, ¿para qué? Llegó a sacar en metálico 20.000 euros al contado, recibía el dinero y eso no llegó a alterar los consumos que tenía él en las tarjetas de crédito, según información de Hacienda. Vamos, una de dos, o pasó a comerse 4 filetes en vez de 1, o pasó a comprarse 4 coches en vez de 1, o ese dinero era repartido, alguien se lo llevaba. Es que lo más difícil en estos casos es demostrar el pago, y ya es lo que se tiene. Vamos a ver las declaraciones que ha habido, porque han implicado incluso, lógicamente, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Luego le quiero dar paso, además, a Juanma Rodríguez para que nos hable y nos dé su visión de lo que está ocurriendo. Pero atención a algunas de las declaraciones. Pedro Sánchez, como no de costadillo. Acabo de conocer, ¿no? Creo que la Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación. A lo mejor la podría haber conocido antes, teniendo en cuenta que su cargo público dimitió 2 o 3 semanas antes. Es curioso, dice, lo estoy conociendo por los medios de comunicación. Claro. Bueno, vamos a ver la versión de Andreu Camps, secretario general de la Federación de Fútbol. La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. Bueno, voy a conectar ya con Juanma Rodríguez. Juanma, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, hemos hecho aquí ya la elevación de la apuesta y hemos puesto esto, bueno, la hemos hecho nosotros y la están haciendo los cauces judiciales porque está imputado Albert Soler. Pero yo te lo quiero preguntar a ti, que tienes una visión completa, además has ido siguiendo el caso desde el minuto 1. Juanma, ¿tú tienes la sensación de que esto es un caso estrictamente de amaño deportivo? Bueno, o tienes la consideración de que es así, pero además es un caso en el cual se ha metido la patita política, el manoseo político. Pedro Sánchez, esta historia de yo he conocido esto por la prensa, sí, claro, como lo del Tito Berni. No, yo estoy muy de acuerdo con el arranque tuyo del programa de esta noche. Yo creo que este es un asunto político en el que se ha metido la patita deportiva. O sea, yo no creo que se pueda alejar o quitar de en medio el asunto político porque es el troncal. Mira, yo creo que trasladado a las Sagradas Escrituras, lo que estamos viviendo ahora sería un poco el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. El Viejo Testamento, quiero recordárselo a nuestros telespectadores, es un vicepresidente, Carlos, del Fútbol Club Barcelona. Un vicepresidente del Fútbol Club Barcelona que dice, se planta delante de la televisión y dice, y habla de saldo arbitral favorable. Vicepresidente del Fútbol Club Barcelona con Laporta. Y relata en primera persona cómo él vivió, cómo se gestó el acercamiento de Laporta al colectivo arbitral. ¿Para qué? Yo recuerdo que cuando Alfonso Godal dice eso, a quien, por cierto, luego, después de decir eso, es el modus operandi habitual, se trató de desprestigiar. Bueno, ya sabéis cómo es Alfonso Godal, como diciendo se le ha ido la cabeza, ¿vale? Yo recuerdo que después de eso absolutamente nadie
preguntó ni llamó a este señor para preguntarle a qué se estaba refiriendo. ¿A qué se estaba refiriendo Alfonso Godal cuando hablaba del acercamiento de Joan Laporta al colectivo arbitral y de un saldo arbitral favorable? Como tampoco Carlos llamó nadie en ese Viejo Testamento, porque lo que estamos viviendo ahora es el Nuevo, a Lluís Bassat. Lluís Bassat fue candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y en unas declaraciones, Bassat dice que hubo una persona muy importante del club, lo dijo Bassat, no lo digo yo, no lo estamos diciendo nosotros, y una persona muy importante del club le dijo: tú no podrás ser nunca presidente del Barcelona porque no sabes cómo se compra un árbitro. ¿Alguien llamó a Bassat? ¿Alguien le dijo: oiga, ¿a quién se está usted refiriendo? ¿Quién le dijo a usted esto? ¿Alguien llamó a la persona que habló con Bassat para decirle: tú no vas a poder ser nunca presidente del Barça porque no sabes comprar un árbitro? Absolutamente nadie, Carlos. Y esto, yo coincido con Miguel Ángel, coincido con Raúl, por supuesto contigo. Es el mayor escándalo del deporte español de toda la historia. ¿De qué estamos hablando, Juanma? 16 años de algo que puede ser amaño deportivo, amaño político, amaño de apuestas, amaño de los deseos de cualquier deportista de medrar con su esfuerzo, de aspirar a ascender, a tal, de limpieza en el deporte para poder ser juzgado por su esfuerzo y no por las decisiones de unos señores pagando y soltando millonadas desde un despachito a una sede de determinados árbitros. Es decir, el amaño es brutal. O sea, han truncado desde las propias competiciones deportivas europeas, porque que yo sepa, allí llegas por los resultados en España, durante 16 años. Es una locura, Juanma. Claro, es decir, vamos a ver, se defienden como una pantera, se están defendiendo como panteras, están defendiendo lo indefendible, porque claro, ellos dicen: ya, pero hay alguien pagándole 10.000 euros, se ve, hay una cámara de seguridad que haya captado a un señor del Barcelona pagándole 10.000 euros a un árbitro. Pues no, eso no va a estar, no va a aparecer, ¿vale? Pero el caso es que es absolutamente palmario. A mí me habría gustado mucho tener una camarita y poder asistir a la reunión del traslado de poderes entre Juan Gaspar y Joan Laporta, cuando Laporta sucede a Gaspar. Imagínate, Carlos. Bueno, pues Joan, pues aquí te dejo. Mira, esta es la situación deportiva, esta es la situación económica, esta es tal, no sé qué. Y aquí tienes este episodio, este capítulo, que es pago al vicepresidente de los árbitros. ¿Cómo se hace eso? Porque yo recuerdo que Joan Laporta es ex líder de Elefant Blau. Elefant Blau fue el látigo de José Luis Núñez, que en paz descanse. Vamos a levantar las alfombras, vamos a abrir las ventanas. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué pasó en esa reunión? Que se alargó, por cierto, más de lo debido. Me habría gustado tener una cámara de televisión para asistir al traslado de poderes entre Joan Laporta y Sandro Rosell. Mira, Sandro, la situación deportiva es esta, la económica es esta, y por cierto, que sepas que aquí hay una partida que heredé yo de Juan Gaspar, que es pago al vicepresidente de los árbitros. Pero no saltaron las alarmas. Nadie dijo: esto no es posible. No es posible. Juanma, Oye, ¿tú escucha, crees? Un apunte. El Elefant Blau estaba Laporta, Rosell y Bartomeu. Los efectivamente. tres que han pagado. Juanma, ¿tú crees que con la magnitud que tiene esto, con lo que implica el separatismo, implica un cargo muy potente del PSC que ha formado parte sistemáticamente cada vez que ha vuelto un gobierno del Partido Socialista, allá que volvía el señor Albert Soler, implica un pedazo de club, implica una alteración de resultados dentro y fuera de España? ¿Tú crees que la justicia española se atreve a ir hasta el final? Mira, yo creo que la justicia española se va a atrever porque no le va a quedar más remedio. Pero aquí quien va a hacer justicia antes va a ser Europa. Ya. Yo tengo para mí que al Barça se le va a dejar fuera de la Champions. Y entonces quedaremos como cagancho en Almagro, porque habrán Totalmente. tenido que ser los europeos los que hagan lo que nosotros estamos siendo incapaces de hacer. Si hacemos eso, Bueno, Juanma, y nosotros no damos un paso, ¿no nos cargamos la Liga Española? perdón, Carlos. Que si ocurre eso, es decir, si Europa hace lo que tiene que hacer y nosotros teniendo todas las pruebas y habiendo tenido Claro. el procedimiento judicial lanzado antes, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no nos cargamos la Liga? Bueno, yo creo que la Liga, vamos a ver, no está en juego la reputación del Barça, que está por los suelos.
No está en juego la reputación del Barça. Está en juego la reputación de la Liga. Totalmente. Yo creo que aquí hay en juego muchos miles de millones de euros. Por eso hay una cosa que me sorprende también mucho, Carlos, que es que el único club de fútbol, creo, que me corrija si no Miguel Ángel, que está ahí contigo, o tú mismo que estáis muy informados, y también Raúl, el único club de fútbol que se ha personado en la causa como perjudicado ha sido el Real Madrid. ¿Qué hacen los otros 40 clubes de primera y de segunda división? Por cierto, hay Asamblea General el próximo miércoles. ¿Qué hacen? Están tocando el violín. Tú me estás diciendo... Liga no se ha personado. La Liga sí. Sí, La sí, Liga, pero los- que es la patronal que agrupa a los otros clubes. Claro, pero sí como que clubes sabe. no. Como clubes Sí, no, pero claro. Yo que soy yo seguidor digo, del Celta, me encantaría que el Celta se personase. Totalmente. por Eso es, yo ejemplo. digo a título individual. A título individual. ¿Qué está haciendo el resto de los clubes? Mira, Miguel Ángel Gil. O sea, tú me estás diciendo que Miguel Ángel Gil, el CEO del Atlético de Madrid, redacta un comunicado dirigido a la masa social del Atlético de Madrid para hablar del sistema. Porque al Atlético de Madrid no le han sacado a un jugador del Madrid una cartulina amarilla en un partido concreto de la Copa del Rey, de cuartos de final de la Copa del Rey, y sin embargo tiene al elefante en la habitación. El Barcelona ha estado pagando durante 17 años al número 2 de los árbitros y no ha dicho ni mu. No ha emitido un comunicado. A mí realmente me parece todo verdaderamente sorprendente. De locos. Pero insisto una vez más, es que esto ya lo cantó, ya cantó la gallina, la cantó ya en su momento el vicepresidente del Barça. Ya la cantó también el candidato a la presidencia del Barça. ¿Qué quería decir el señor Lluís Bassat cuando dice hay una persona muy importante del club? Eso está ahí. Yo no lo digo yo, lo dijo él. Que me ha dicho, tú no vas a poder ser presidente del Barça nunca porque no sabes cómo se compra un árbitro. A ver si es que eso es interpretable. Bueno, Cuando hay una persona que dice, tú no vas a poder ser presidente porque no sabes comprar un árbitro, ¿qué está queriendo decir? Juanma, o Negreira declarando ante la agencia tributaria y le pregunta a la agencia tributaria, oiga, ¿a usted por qué les pagaban? Y coge y responde, Neutralidad. no, es que yo era el vigilante de que hubiera neutralidad en el trato Claro. al Barça. ¿Perdón? Eso es, ¿Neutralidad? eso es. ¿Esto qué significa? Tenemos a Significa nuestros- que, ¿Qué significa? que el resto de clubes que no pagaron no tenían neutralidad. Eso Porque es. si para Tenem- tener te- neutralidad tenem- tienes que pagar... Correcto, tenemos a nuestro experto en tribunales ahí. Es trasladado a un juicio, como si yo mañana, ojalá no sea así, tengo un juicio, voy al juicio y digo, un momentín, antes que empiece el juicio, señoría, ¿me permite que me acerque a usted? Sí, sí. Oiga, mire, tome 10.000 euros para que sea usted neutral. Que voy a garantizar ¿Pero la qué? neutralidad. Yo creo Pero, que hombre, además por favor. esa declaración de Negreira reconociendo que a él le pagaban por intentar garantizar la neutralidad es clave en esta historia precisamente para poder acreditar Totalmente ese inculpatoria, delito, de arriba claro, abajo. de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, porque unos dicen, no, es que para que haya delito hay que demostrar lo del sobre, ¿no? Que se pagó un árbitro. No, perdone, aquí hay que demostrar que el Barça pagó a Negreira con el objetivo de influir Totalmente. en los árbitros. Claro. ¿El Barça pagó? Sí. ¿Está acreditado? Sí. ¿Este hombre ha reconocido que le pagaron con el objetivo de influir? Sí. Pues oiga, Juanma, Luego que hay se- otro. Sí, Dime, luego dime, hay- dime. Si me permites, Carlos, luego hay otra cuestión. Tras los viajes, esos larguísimos viajes en taxi, desde el hotel de concentración de los árbitros hasta el Camp Nou, Sí. en los que estaba Negreirita, el hijo de Negreira. Claro, y para garantizar la aconsejando, neutralidad claro, de la conducción. Claro. Bueno, perfecto. Es que viajaba con los árbitros que iban a dirigir los partidos del Barça y les hablaba del Barça. Sí. El Barça tenía un rival. Eso es. Un rival era coaching, se dice, ¿no? O asesor, pero solo del Barcelona. Hombre, por favor, un poco de seriedad. Yo entiendo que el Barça trate de defender lo indefendible, pero yo te digo una cosa, yo soy merengón, soy madridista, si a mi equipo, al Real Madrid, se descubre que ha estado pagando no 17 años, un mes al vicepresidente de los árbitros, a mí se me cae la cara de vergüenza y pido perdón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Juanma, que sepas que la has fastidiado, porque ha sido tal gozada hablar contigo que te voy a fichar, vas a estar aquí condenado. O sea que encantado, Juanma. Un Es abrazo muy placer, fuerte. gracias. Un Gracias, abrazo Carlos, enorme. un abrazo a todos. Bueno, vamos a ver otra versión muy distinta. Isabel Rodríguez, vamos, ciencia ficción. Creo que hay que esperar a que se produzca también el análisis y la investigación. En nombre del Gobierno de España, pues respetar todas aquellas investigaciones. Saben ustedes que la ley del deporte, en lo que se refiere a sanciones, tanto la nueva ley como la anterior, en el momento en que estos hechos se cometieron, si es que fue en este momento y han pasado más de 3 años, estarían prescritos y, por tanto, no cabría una acción en materia de sanciones.
Bueno, llamarle a esto explicación yo creo que eso sí que es ciencia ficción, más allá de la propia explicación. Miguel Ángel Pérez, quiero que nos comentes rápidamente, porque quiero que vayamos viendo esos informes con los cuales se desvela, porque todo el mundo hablaba. Dice, no, se han pagado 7,3 millones, pero era por unos informes súper sesudos, claves para poder... No sé muy bien cómo lo explicaría, pero para poder, no sé, asumir el arbitraje, que yo pensaba que los árbitros eran árbitros y punto final. Estos son algunos de los informes. Par de paginillas, se acabó, 3 a lo sumo, llenos de erratas. Esto vale 7,3 millones de euros. Por cierto, que creo que este era efectivamente el del Real Madrid, ¿no? El del partido contra el Real Madrid. Sí. ¿Esto vale 7,3 millones o esto es una tapadera rollo Filesa y se acabó la historia? Esto es una tapadera absoluta, y tal es la tapadera, Carlos, que precisamente estos informes, que son los que desvelamos nosotros en Libertad Digital, no los aportó el Barça. Cuando se lo pidió la investigación, no han aportado estos documentos. Estos documentos los hemos aportado nosotros, porque ellos, cuando les pidieron los informes sobre esos años, estos yo creo que les dio tanta vergüenza que no los quisieron aportar. Y ahí se puede ver perfectamente, ¿no?, en el encabezamiento, informe arbitral confidencial, el logo del Fútbol Club Barcelona, y como decimos, son una auténtica tomadura de pelo de 2 o 3 páginas, plagados de faltas de ortografía, llenos de obviedades que cualquier persona, cualquier niño del colegio podría hacer este informe, ¿no? O sea, es que no han tardado, Carlos, ni 10 segundos en repasar el informe antes de enviarlo. Bueno, tú apuntabas un detalle. Vamos a ver, si esto dependía de la capacidad técnica de Enrique Negreira, si esto dependía de su conocimiento, no tendría que haber sido motivo para cortar el envío de los informes el hecho de que dejase su cargo al frente del colegio arbitral. Eso es. Es decir, termina el colegio arbitral y a mí qué más me da, y continuamos. Según declara él directamente a Hacienda, el día que dejó el cargo al frente del colegio arbitral, es que el Barça no es que no le pagara, que se lo cortó todo, es que no le cogía el teléfono, es que él lo dice así, él lo expresa así. Pero déjame que te pregunte por una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, además titulábamos así en Libertad Digital. Atención, porque él habla directamente de que para conseguir que te piten las faltas, dice, para eso será mejor irse al suelo o pararse para forzar que las indique, con el riesgo de no seguir el juego. Vamos a ver, yo, una cosa, ¿y cómo sabe él que si tú te tiras al suelo, te haces un piscinazo, ruedas a lo Bud Spencer, cómo sabe él que te lo van a pitar? Bueno, y lo gracioso de esto, Carlos, es que al hilo de esta información que sacamos nosotros, en varios medios de comunicación recordaron las jugadas de ese partido y hicieron exactamente lo que dice el informe. Parecía el campeonato del mundo de trampolín, ¿o qué? Tirándose al suelo, si no se paraban el juego para que pitaran la falta. Miguel Ángel, es el informe del Madrid. O sea, este no es un partido con un equipo... No, Sí, era el del Madrid. Efectivamente, un Madrid-Barça, y los jugadores del Fútbol Club Barcelona en ese partido hicieron lo que decía este informe. O sea, es que lo hicieron. Como digo, cuando no les pitaban la falta, paraban el juego, hacían un espectáculo tirándose por el suelo. O sea, que es que cumplieron exactamente lo que decía este informe. Bueno, y ahora, dejadme que vayamos a la parte política de todo esto. Yo creo que esto es evidente, que esto no vale 7,3 millones, especialmente para empezar porque el Barça no lo aportó en el material judicial. ¿Por qué lo escondes? Porque sabes perfectamente que es la prueba de lo contrario que tú estás defendiendo, ¿no? Muy bien. Pero ahora vamos a la parte política. Albert Soler. Habrá gente que no sepa quién es este señor. Albert Soler, para empezar, es político, es del PSC, no es una persona que dice, bueno, es un experto deportista. Bueno, no sé. Lo que es un político que en este momento se está imputado en este caso. Y le hemos hecho un seguimiento. Esta es la persona que estaba dentro del Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, tenía la obligación de vigilar o de que hubiera mecanismos para controlar que no hubiese alteraciones de las competiciones deportivas profesionales. ¿Se hizo? Yo creo que es evidente que no. Y entonces le hemos hecho un pequeño seguimiento y hemos visto que, efectivamente, abril de 2011 a octubre de 2011 ocupa ya un cargo con quien, con Zapatero, un doble cargo, porque el secretario de Estado para el Deporte automáticamente es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Es decir, el encargado de vigilar que las competiciones deportivas, en este caso el fútbol, fuesen efectivamente limpias, no hubiese un Barça Farsagate. ¿Vale? 2 de diciembre de 2011, diputado nacional, aquí vuelve más a sus orígenes, lo compagina durante un tiempo, pero les tira hasta el 2014. Implicación política con el PSC. El PSC siempre ha sido el eslabón de negociación entre el Partido Socialista y todas las exigencias separatistas de Esquerra. Esa es la función real del PSC. ¿Y quién era una de sus cabezas? Pues una de sus cabezas era Albert Soler. Junio de 2014 a 2021, se acaba el chollo político. ¿A dónde va? A un club deportivo. Allí se paga mucho mejor. ¿A qué club deportivo va? Directivo del Barça, y llega, de hecho, en un ascenso a director de deportes profesionales. ¿De qué estamos hablando? Del fútbol. Muy bien.
Mayo de 2021 a enero de 2023. Vuelve ya su gobierno, vuelve su partido al gobierno, ¿y qué cargo ocupa? Director general de Deportes con Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre el 11 de enero de 2023? Y atención a esta fecha porque es muy importante. Él dimite corriendo. Dice, ¿por qué ha dimitido? Según la versión oficial del gobierno, nadie lo sabía. Ni siquiera el secretario de Estado del que él depende, José Manuel Franco. Según han dicho, no lo sabían. ¿Por qué dimitía? Ah, no lo sabían. Les recuerdo, 11 de enero. Bueno, pues el 15 de febrero, un mes después y unos poquitos días, resulta que se conoce el caso Negreira, se hace público. Es decir, este señor tuvo información 4 semanas, 3 semanas antes de un caso tan brutal de corrupción como del que estamos hablando. ¿Cómo tuvo información? ¿Quién se la pasó? ¿De nuevo es el soplón con galones? Como dice Ana Belén Vázquez. ¿Algún marlasca de la vida se encargó de darle información? Este señor sale corriendo. ¿Para qué? Para no estar en los focos. Literalmente. Bueno, conocimiento ya general del caso Negreira. Atención, el 7 de enero esta misma persona encuentra un acomodo laboral. ¿Dónde encuentra el acomodo laboral? En la empresa de Pepe Blanco. Miren, yo lo siento mucho, pero o sea, es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Esto no son puertas giratorias, esto son farsas giratorias. O sea, este señor ha estado yendo y viniendo del Barça al gobierno y la gran pregunta es ¿con qué cometido? Y a mí solamente se me ocurre uno, que era el guardián de las esencias de algo que se había pactado en salones políticos, no en salones deportivos, porque el Barça tiene un cometido separatista. El Barça es un estandarte de la separación de Cataluña de España. Es un instrumento de promoción internacional de estamos oprimidos, somos una colonia, la metrópoli nos machaca y queremos libertad e independencia y presos a la calle. Bueno, pues este señor o tiene algo que ver con esto, o si no, a mí que me expliquen por qué está imputado por la justicia. Raúl. Sí. ¿Qué interés va a tener el Barcelona de incorporar a un señor que ha sido diputado del PSC y como directivo? Entrar en la directiva de un equipo como el Barcelona, eso hay no codazos, hay puñaladas, cola, totalmente. Hay cola. Entonces, ¿cuál es el mérito que vio el Barcelona para fichar a este señor de directivo? Pues creo que es evidente, es el modus operandi del chantaje constante del nacionalismo catalán y como tú dices, ahí siempre aparece el PSC, que es el eslabón. Pero es que además estuvo 7 años, desde 2014 a 2021 en la directiva del Fútbol Club Barcelona, 7 años en los que ha habido cambios de directiva que han sido muy convulsos. Eso es verdad, y él sobrevivía. Institucionalmente en el Barcelona han salido y entrado directivos y él se ha mantenido 7 años. Tendríamos que comprobarlo, pero es probable que haya sido el directivo más longevo, más allá de Bartomeu, durante Premio toda a la esa regularidad. época. ¿Por qué? ¿Qué aportaba? Director de deportes profesionales. ¿Qué hace un director de deportes profesionales? Aportar. Estaría bien que alguien explicase cuál era su función concreta, porque además deportes profesionales, pues el Barcelona es el fútbol, pero también baloncesto, balonmano, y cada deporte... Luego existe un director de fútbol, un director de baloncesto, entonces, que suena y es un cargo inventado, artificial. Hay que poner a este señor y justificarlo con un cargo. Director de deportes profesionales. Venga, ahí está. Su misión no era dirigir los deportes profesionales, sino otra muy distinta, que era conseguir favores y ser un conseguidor con el poder político. De la neutralidad, claro, en los resultados. Durante ese periodo se estaba pagando a Negreira, hay que recordarlo. Mencionabas, Carlos, en la pizarra que en enero dimitió, pero es que este hombre había ya declarado ante Hacienda el 21 de septiembre de 2022. Es decir, 4 meses antes de que él dimitiera ya sabía el escándalo Negreira. ¿Qué hizo esos 4 meses? Pedro Sánchez aseguró en febrero que se había enterado por la prensa. Efectivamente. ¿Qué hizo Soler 4 meses en el Consejo Superior de Deportes, teniendo conocimiento directo, porque a él le había interrogado Hacienda sobre el caso Negreira? Fue el cortafuegos del gobierno y del Partido Socialista en esta historia, porque él es la ramificación, es el nexo de unión entre el escándalo Negreira, el gobierno y el Partido Socialista. Bueno, teniendo en cuenta, Miguel Ángel, que otros casos como Tito Berni han demostrado que hay un interés por sacar móviles, iPads, etcétera, de despachos en los cuales pueda haber pruebas, a lo mejor la labor más que de cortafuegos era de cortar otro tipo de cosas. Efectivamente, ¿sí? ¿Qué ha estado haciendo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo este hombre en su puesto durante 4 meses?
porque él ya sabía perfectamente qué se estaba investigando y a él le habían interrogado directamente por este asunto. Y siguió en el cargo. Algunos medios han publicado que en diciembre lo querían cesar y que él acordó que dejarlo hasta enero y que él presentara su dimisión, ¿no? Al final, este hombre estuvo ahí 4 meses con conocimiento y con línea directa con el Partido Socialista y con el gobierno de esta historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Nos vamos a ir con María Gámez, aquí que con el gobierno del Partido Socialista de caso de corrupción en caso de corrupción. Volvemos ya. Bueno, pues vamos con María Gámez. ¿Quién es María Gámez? A lo mejor a algunas personas no les suena demasiado. Bueno, es la exdirectora, ahora ya exdirectora de la Guardia Civil. Destituida, según ella había dimitido por ética, por principios, por honorabilidad. Vale. Destituida por Marlaska y por Sánchez. ¿Por qué? Porque salta la imputación de su marido en una de las patitas del caso ERE, que siguen vivas. El caso ERE, se acordarán ustedes, 679 millones de corrupción. Bueno, esa es la parte principal, la pieza política, como le llaman. Pero tiene un montón de ramificaciones pequeñitas. Esta en concreto es la del caso Santana Motor. ¿Y quién aparecen ahí? Pues una serie de proveedores, de contratistas que, oh, qué casualidad, tenían vinculación 100% con el Partido Socialista y con los cargos en la Junta. María Gámez era la mujer y la cuñada de 2 personas, 2 hermanos de su marido, de Juan Carlos Martínez, que, oh, qué casualidad, los 3, bienvenido Martínez, Juan Carlos Martínez, Martínez además, y Manuel Martínez, los 3 tenían sociedades que entraron al rebufo de algunas de las empresas que recibían ayudas. ¡Qué casualidad! Suma total, 1,36 millones de euros. No está nada mal, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes se beneficiaban? Ellos. ¿Qué ocurrió con el contrato de ayudas total para intentar reflotar, para salvar Santana Motor? 2 años después, Santana Motor quiebra, desaparece, tiene que cerrar, etc. Según la investigación judicial, de los 36,1 millones, solamente está demostrado que 10 millones llegaron al objeto final. ¿Dónde está el resto? Bueno, ahí la policía, ahí la justicia empieza a investigar. Y que aparece una sociedad del marido de María Gámez. Que aparecen sociedades, 2 sociedades de los hermanos del marido, de los cuñados de María Gámez. ¿Quién era María Gámez en aquella época? Un cargo muy importante de la Junta de Andalucía. Era la delegada en Málaga, primero de la consejería que daba o abría los programas para dar estas ayudas, pero es que posteriormente fue la delegada en Málaga de todas las consejerías, de toda la Junta, según ella ha dimitido por principios, menos mal que no ha sido por fines. Marlaska lo explica de esta manera, atención. María Gámez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años. Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas tardes. Miguel Ángel Pérez, no te doy la bienvenida porque estás aquí ya de continuo. Os voy a hacer, antes de explicar todo lo que ha ido saliendo, una breve explicación de todo lo que hemos ido sacando en Libertad Digital de María Gámez, pero os pregunto directamente, ¿vosotros pensáis que María Gámez era una persona extraña y no se enteraba de los contratos que cerraba su marido y sus 2 cuñados, teniendo en cuenta que tenía un cargo dentro de la Junta importante? Yo voy a decirte eso, digo, hombre, si ella hubiese trabajado en, no sé, una empresa aerolínea de Lugo, Supermercados La Mandarina. pues dices, pues hombre, es posible que no se diese cuenta, pero es que estaba trabajando en la Junta de Andalucía, es que era un cargo muy importante, no solo de la Junta, sino del PSOE, es decir, era una persona importante en el partido que gobernaba todo eso, y a mí me parece extraño que no se enterase de nada. Y por otra parte, que el día que su marido le dijese, oye, que me he comprado un piso en Madrid, en la zona de Retiro, fantástico, estupendo, me ha salido muy bien de precio, ella... No sé. ¿Y esto con qué lo pagamos? Exacto, en algún momento, si yo Juan mañana Carlos. llego y le digo a mi mujer, oye, que me he comprado una casa ahí en la zona de Retiro, una calle, bueno, muy cerca de aquí, por cierto, de donde estamos, una zona estupenda para comprarse vivienda, yo le pregunto, yo creo que ella me preguntaría, oye, ¿y eso de dónde sale? Pero bueno, a lo mejor ella no se lo preguntó. Tendría que haber preguntado 3 veces seguidas, ¿no? 3 veces seguidas, eran una en Madrid y 3 veces seguidas en Málaga, si no De recuerdo verdad, mal. 4 en total. Miguel Ángel, ¿qué sensación tienes tú analizando toda la información judicial? Ya se ha visto que cada uno de los familiares de María Gámez tenía una sociedad, ya se ha visto que llamaban a las puertas de empresas que recibían ayudas en toda la época de los ERE, justo recibían la visita, aparecía el visitador, toc, 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 y por ejemplo el marido consiguió gracias a eso 150.000 euros. Ya se ha visto y se ha puesto en tela de juicio que la gestión que estaban realizando para la Junta sobraba, básicamente. Ya se ha visto que según entraban, decían, vamos a gestionar un centro de negocios de la Junta. Era un piso en Madrid. Y por eso recibieron prácticamente 340.000 euros y encima sextuplicaron el valor de los gastos con respecto a los ingresos. ¿A ti qué sensación te queda?
Yo creo que las ramificaciones de la corrupción del Partido Socialista en Andalucía son, bueno, es que son infinitas, ¿no? O sea, el caso de los ERE está dando para todo este tipo de piezas separadas que todas tienen como epicentro la corrupción del Partido Socialista andaluz. Y el caso de María Gámez, o sea, la doctrina Infanta Cristina de yo no me enteraba de nada, oiga, o sea, ¿cómo no se va a enterar usted de que de repente su marido compra 2 o 3 inmuebles? Es como aquello de Ana Mato con el Jaguar, ¿no? Que no veía en el garaje el Jaguar que tenía su marido. Pues esto es lo mismo. Obviamente no cuela y es un escandalazo que esta mujer haya estado durante los años que ha estado al frente de una institución tan respetada en España como es la Guardia Civil y que encima la poca vergüenza del ministro del Interior en esas declaraciones diciendo que ha sido la mejor directora de Guardia Civil. Oiga, es que el apelativo de la Roldana está muy bien traído, es que esta mujer ha sido presuntamente una Roldana y la información que tú además estás desvelando en Libertad Digital cada día nos demuestra que cada vez le va a salpicar más a ella. O sea, que esto ya no solamente es una cuestión del marido, el cuñado, no, es que ella estaba pringada también y yo creo que, vamos, tiene que acabar imputada ella y dar explicaciones al juez y decir, oiga, ¿usted no sabía que su marido había comprado 4 pisos? ¿Con qué dinero? ¿De dónde salía el dinero? Yo creo que es cuestión de tiempo y por eso, como está contra las cuerdas, no ha quedado otro remedio que se vaya, ¿no?, de la Guardia Civil. Bueno, quiero explicar con este plasma, con esta exposición, cuál ha sido el engranaje familiar de los Gámez, por llamarlo de alguna manera, o de los Gámez Martínez, ¿vale? Su marido era Juan Carlos y tenía Juan Carlos 2 hermanos, 2 cuñados de María Gámez, Bienvenido Martínez, Manuel Martínez. Los 3 están ya imputados en estos momentos. Y María Gámez, y vamos a hacer esa explicación, entre el año 4 y el año 10, que es cuando se fragua todo, es decir, cuando se prepara el plan de ayudas de Santana Motor, cuando se empieza a pagar y se materializa, cuando se eligen los proveedores que van a entrar en ese contrato, ella, 2004 a 2010, tuvo los siguientes cargos. Delegada de la Junta Socialista, de la Junta de Andalucía, en manos primero de Chávez, luego de Griñán. En Málaga, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y posteriormente, a partir del 8, de toda la Junta, es decir, era un cargo de confianza máximo de la Junta de Andalucía para vigilar el organismo que dio muchas de las ayudas o que autorizó muchas de las ayudas de los ERE y posteriormente de toda la Junta de Andalucía. Bien. Los 3 hermanos emparentados con ella, es decir, su marido y los 2 cuñados. Bienvenido Martínez, imputado. Este señor tuvo 9 cargos dependientes de la Junta de Andalucía, en IDEA, en Invercaria, en Santana, en Soprea, en Fasur, en Experience Management Group, directamente era la suya, que contrataba con Santana. Por cierto, Experience Management Group fue una sociedad que él crea 2 meses antes de conseguir un pedazo de contrato de casi 340.000 euros, que contrata con Santana. Vale, ¿quién estaba al frente de Santana en ese momento? Él. Había sido puesto por la Junta de Andalucía en el mismo organismo que contrata su propia sociedad. ¿Esto cómo nos suena? Vale. Familiar número 1. Vamos con el familiar número 2 y troncal, por decirlo de alguna manera. El marido, Juan Carlos Martínez. Situación en estos momentos, imputado. Una de las sociedades que se está investigando por haber conseguido dinero porque él estaba directamente trabajando para su hermano, ¿vale? Pero dinero a través de Job Management Liberty. Esta sociedad él la crea. De nuevo, es de nueva creación. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con Job Management Liberty? Pues que según está concediendo la Junta de Andalucía, donde trabajaba María Gámez, su mujer, está concediendo ayudas, él aparece y llama a las puertas de esas empresas. Así obtuvo, al menos, que esté en estos momentos, con indicios, pruebas, investigado, 150.000 euros. La sociedad está también investigada. Tercer familiar, cuñado número 2, Manuel Martínez. Situación actual, también imputado. Este también crea una sociedad, Be Make Create. Vale, la sociedad también está investigada. ¿Por qué? Por prácticas cruzadas con las otras 2, es decir, por haberse beneficiado del contrato de ayudas que tenía que haber acabado íntegramente en intentar reflotar Santana Motor, que 2 años después cierra. Exitazo. 36,1 millones de euros gastado en eso. Según la documentación judicial en estos momentos y en el sumario, de esos 36,1 millones, solamente 10 acabaron donde tenían que acabar. Por ahora, el resto lo están investigando. Muy bien. Resultado de toda esta experiencia empresarial, ¿vale? De estas startups que dirían a los cutres. Bueno, 1,36 millones en total y atención, en uno de los centros que ellos estaban gestionando, que era un piso en Madrid de la Junta, consiguieron sextuplicar los gastos con respecto a los ingresos. No está mal. ¿Cuál fue la reacción de Chávez y Griñán? Dejar el presupuesto del centro de negocios, así le llamaban al piso, dejar el presupuesto abierto. ¿Perdón? ¿Un presupuesto abierto? O
sea, podían echar ahí los gastos que fuera, que daba lo mismo. O sea, nunca se rebosaba el vaso. Una cosa increíble. Bueno, y los honorarios que colgaron, simplemente en concepto de honorarios, 280.975 euros. Esto sobre un contrato de 340.000 euros. Vamos, eran sueldos, dietas y más sueldos, básicamente. Este es el resumen de lo que ha ocurrido, este es el resumen del entramado familiar de Gámez. Y os hago ahora la pregunta que yo creo que es clave. El señor Marlaska la dejó, evidentemente no sin saber esto, porque la instrucción ya estaba lanzada, forma parte del caso ERE. ¿Marlaska la dejó exclusivamente porque era una persona con muchas influencias en el Partido Socialista o porque en la Guardia Civil necesitaban alguien que tuviese un cierto rodaje en este tipo de casos? Lo digo porque qué casualidad que ha salido el caso Cuarteles, qué casualidad que ha salido el general Espinosa en el caso Tito Berni. Es decir, ¿necesitaban alguien con alta complicidad en la Guardia Civil? Hombre, me da la sensación de que necesitaban a alguien que efectivamente no pudiese levantar una bandera de un escándalo porque tenía su propio escándalo. Es decir, eso es una evidencia. Por otra parte, Marlaska se caracteriza por haber tomado, yo diría que todas las decisiones, no voy a decir que ilegales, pero digamos que incorrectas desde que es ministro, en la Guardia Civil y en cualquiera de los otros ámbitos que ha tocado. Así que yo creo que las dos explicaciones son bastante plausibles. Lo que está claro es que no era un problema de desconocimiento. Primero, porque ella era una persona obviamente muy conocida en Andalucía, el sumario está abierto desde mucho tiempo, su marido estaba dentro de ese sumario desde hace mucho tiempo y las prácticas son evidentes, es que has estado explicando. Su marido, de hecho, llegó a formar parte como jefe de gabinete del gobierno de la nación, del gobierno de España, cuando Zarrías va como secretario de Estado de Política Territorial. Son personas muy metidas dentro del PSOE, que no es que es alguien que pase por allí y le dan un contrato, sino que es gente muy relacionada con el partido, muy relacionada con la Junta. Perdón. Y por eso yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que ha sido en realidad el caso de los ERE. Esta pieza de Santana es el ejemplo perfecto de cómo ha funcionado eso. Y eso ha funcionado en que se genera una masa de dinero público enorme que hay que entregar según unas condiciones que poco más o menos se inventan, y a partir de ese dinero, pues como hay aquí muchos millones, hace falta gestionarlos. Y empiezan a aparecer empresas, sociedades, grupos, tal, que qué casualidad son todos de gente o del partido o afín, o que ha sido jefe de gabinete, o que es el marido, o que es el cuñado. Y así, lo que contabas de los 36 millones de Santana, 26 desaparecen. Está por verse dónde están. Exacto. Y luego llegan los tíos y dicen que Griñán y Chávez no se han llevado un duro. Joder, pues serán los únicos. Desde luego lo que no ha hecho es ponerlo. Serán los únicos que no se han llevado un duro, porque ahí se ha llevado dinero por lo que parece todo el mundo. Oye, que a lo mejor ellos no se han llevado un duro, pero, hombre, esa corrupción de millones y millones y millones, estamos hablando de una empresa, 26 millones en un caso concreto de una empresa. Eso multiplicando por todas las que pueda haber, por todas las ayudas. Bueno, pues eso ha sido la Junta de Andalucía hasta hace nada, y eso ha sido lo que ha llevado a esos señores a una condena de cárcel en un caso que ni pensábamos que pudiese llegar, y lo que no le ha llevado es a la cárcel, mira tú por dónde. El jefe directo de María Gámez, el consejero de esa Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, está condenado a 7 años de prisión. Pero bueno, te quiero preguntar por otra cuestión, porque ha intervenido también Miguel Ángel Pérez, ha intervenido María Jesús Montero. María Jesús Montero, simplemente por centrar un poco el tiro, es otra persona que tuvo cargos con Chávez y tuvo cargos con Griñán. Era la responsable de activar el mecanismo de exigencia de devolución del dinero que había sido malversado, que había sido corrompido, en el caso ERE, 679 millones, porque ella era la consejera de Hacienda en aquel momento de la Junta de Andalucía. Decisión que tomó, no reclamar el dinero. Bueno, María Jesús Montero, con ese conocimiento de causa y con esas actuaciones, dice esto sobre María Gámez. El comportamiento de la exdirectora ya de la Guardia Civil ha sido ejemplar. Es una forma de demostrar cómo se protege a las instituciones. Pensaba que iba a decir la familia, ¿cómo se protege a la familia? Digo, pues sí. De cómo se protege, no siga, señora Montero. Miguel Ángel, antes te lo he insinuado ya, pero te lo pregunto directamente. Tú estás siguiendo muchos de los casos que están surgiendo de corrupción, casos ya judicializados, y hay un desgraciado factor que huele, porque además solamente aparece cuando hay gobiernos del Partido Socialista, lo siento, pero es así, pero aparece el nombre del cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, el general Espinosa, que no estaba trabajando para la Guardia Civil en el caso Tito Berni, sino que en esos años trabajaba para una fundación
fundación del gobierno y le pagaba una fundación del gobierno, por cierto, con una nómina mutante. Yo no he visto una nómina así en mi vida. De pronto un mes eran 2.000 y pico, otros eran 6.000, otros eran 9.200. ¿Qué tipo de nómina es esta? ¿Qué va, por productividad o qué? Bueno, en ese caso, claro, es un general de la Guardia Civil. María Gámez tendría que haber estado al corriente, no lo estaba. Caso Cuarteles, había se supone que un sobreprecio, una comisión, una coima cobrada por obras en cuarteles. El último licitador al final no deja de ser el gobierno. María Gámez, por lo visto, tampoco se enteraba. Ahora están intentando cargar contra una de las personas que estaba en la unidad antidroga de Campo de Gibraltar. Por lo visto, María Gámez tampoco se enteraba, no lo sé. ¿Qué pasa con María Gámez y por qué ha sido una figura tan defendida cuando evidentemente está en un entramado judicial muy delicado? Pues sí, Carlos, yo creo que la relación de hechos y acontecimientos que acabas de exponer, yo creo que es muy preocupante. Yo creo que no sabemos todavía ni la cuarta parte de lo que ha significado tener a María Gámez durante estos años al frente de la dirección de la Guardia Civil, precisamente por todos estos casos de corrupción que en los últimos meses están aflorando, que afectan de lleno al Partido Socialista. Recuerda, Carlos, hace unos días publicamos en Libertad Digital que Marlaska quiso ascender al propio Espinosa Navas, que fue su primera Esa opción. noticia fue importantísima. O sea, lo quiso ascender utilizando los movimientos en los cuales, precisamente por respeto a la institución y por respeto a Pérez de los Cobos, hubo gente que dimitió y dice, espérate que aquí cuelo a Espinosa. O qué casualidad, el general implicado en el caso Tito Berni. Efectivamente, que en ese tiempo, Carlos, precisamente cuando se produjeron todos esos movimientos, es cuando estaba en el Sahel y precisamente a Espinosa Navas le están investigando por esos contratos de la fundación vinculada al gobierno y las presuntas mordidas alrededor de esos contratos relacionados con el Sahel de Espinosa Navas. Entonces, claro, empiezas a unir todas las piezas y esto huele fatal, huele a la corrupción del PSOE de Andalucía de hace años, cómo manchan a la institución tan respetable como es la Guardia Civil y yo creo que esto todavía hay muchas cosas que tenemos que descubrir y por qué ha estado esta mujer al frente de la Guardia Civil durante este tiempo y qué papel ha jugado, por qué estaba ahí. Última pregunta y rapidísima, que vamos de pena de tiempo, pero Miguel Ángel, controlar la Guardia Civil significa controlar uno de los cuerpos que hace labor habitual en casos de corrupción como Policía Judicial, la UCO. ¿Esto puede tener algo que ver? Desde luego, obviamente la Guardia Civil juega y precisamente, Carlos, en los últimos años la UCO ha bajado un poco, o sea, desde la llegada del Partido Socialista, si os fijáis, el protagonismo de la UCO de hace unos años con el Partido Popular ha bajado, ¿no? Entonces, claro, todas estas piezas, como digo, van encajando y tienen muchas explicaciones. Ahora tiene una mejor imagen, digamos, la Policía Nacional y desde que el Partido Socialista ha puesto a sus mandos, ha puesto a sus dirigentes políticos al frente de la Guardia Civil, pues todos estos casos de corrupción que afectan al Instituto Armado. Bueno, vamos a cortarlo aquí, vamos a ir con otro bloque, el bloque de, por desgracia, la era del saqueo fiscal. Simplemente les doy un dato. En el último año, subida de impuestos real, porque cuando te recaudan más es que te han subido los impuestos, 32.000 millones. Por la vía de Seguridad Social, 4.000. Lo sumamos, 36.000 millones de saqueo fiscal adicional en medio de la que está cayendo. Vamos un momentín y volvemos ya. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Dios bendito. Bueno, bienvenidos a la era del saqueo fiscal. Bienvenida, Bea García, ¿cómo estás? Luis Fernando Quintero. Buenas. ¿Qué tal, Carlos? Y bienvenidos a una pequeña demostración de hasta qué punto se puede mentir. Lo único que podría decir esta mujer, la ministra de Hacienda, en su favor es: yo no he sido la única. Muy cierto. ¿Vale? Aquí los que somos los únicos pagando somos los de siempre y somos todos, ¿vale? Este es el resultado de la suma de impuestos, los impuestos clásicos nacionales, y la suma de cotizaciones por la Seguridad Social, que se suman en esta cifra que están viendo, y déjenme que les muestre desde el año 2000 lo que ha ocurrido con permiso a la inflación. Sí, lo sé perfectamente, pero la inflación no ha subido esto ni por lo más remoto. Desde 2000 hasta 2022, año del cual ya tenemos dato cerrado. Bueno, de 218.000, de hecho, en el año 1999 al 2000 se cruzó la frontera de los 200.000. Es decir, desde 2000, en poco más de 20 años, en poco más de 2 décadas, de 218.000, 219.000 millones de euros, hemos pasado a pagar todos los españolitos 503.000 millones de euros.
clarísimamente más del doble, literalmente, como si se hubiesen inventado para todos nosotros una tortura adicional de todo un IRPF nuevo, de todo un IVA nuevo, literalmente, de poco más de 200.000 a más de 500.000 millones, en 2 décadas de saqueo fiscal, literalmente saqueo fiscal. Vea, este gobierno empezó diciendo que no iba a subir los impuestos a los trabajadores. Esto se consigue, por cierto, los ingresos ya per cápita son para alucinar, de 5.000, de poco más de 5.000 a prácticamente 11.000 por barba, por persona, por contribuyente, por cotizante, porque van las cotizaciones sociales. ¿Esto se consigue sin tocar los impuestos de los trabajadores o es la enésima mentira? Lamentablemente no. Bueno, ellos siempre, PSOE y Podemos siempre venden que suben los impuestos solo a los ricos, que a los pobres nada, que a las rentas medias tampoco, pero lamentablemente en España no tenemos tantos ricos a los que expoliar, entonces solo queda, no les queda más remedio que empezar, bueno, pues a seguir extrayendo riqueza de las clases medias. Mira, un dato me llama la atención por María Jesús Montero, que dice que a los pobres no les va a tocar ni un euro su bolsillo. Un dato solamente con la subida de cotizaciones que planea José Luis Escrivá para los próximos años. La última, la nueva, la reforma de las pensiones, que no es reforma, sino simplemente subir impuestos a una persona que tenga 10.000 euros de ingresos. Es que no hablamos ya ni de rentas medias, hablamos de los más desfavorecidos de la sociedad. Le va a subir 125 euros los impuestos al año, sistemáticamente, solo con la subida de cotizaciones. Ya no contemos IRPF, que ha sido todo un récord también en 2022, ha roto la barrera de los 100.000 millones de euros de recaudación. El incremento en IRPF en un año de crisis, 15.000 millones. En un año de crisis, 15.000 millones, está mal, en 2022 más de 30.000 millones con todos los ingresos tributarios. Bueno, es que se han puesto las botas con el IVA. Claro, esto es gracias a la inflación, no es a otra cosa. Aumenta la base imponible de los impuestos y con el IVA recaudan casi 83.000 millones. Con los carburantes también es muy bueno el resultado, porque es que se han gastado 6.000 millones de euros en el bono al combustible, esto que nos regalaban por echar gasolina, y han recaudado el doble con los impuestos a los hidrocarburos. O sea, es una trampa perfecta y una tomadura de pelo. Luis Fernando Quintero, esto evidentemente tiene que estar teniendo repercusión en el poder adquisitivo de las familias. La gente ya está tirando de ahorros. El ahorro que teníamos en la época previa al COVID nos lo hemos fundido. Según el gobierno, dice que no está subiendo impuestos. Según nuestros indicadores, hasta el último arreón estábamos en 54 subidas de impuestos totales, de las cuales 17 eran subidas de cotizaciones. Con la última que ha presentado Escrivá nos iríamos a 18 y a 55. 55 subidas de impuestos. O sea, yo aquí no eliminaré ni una sola descalificación a la etapa fiscal vivida en etapa del Partido Popular con un señor llamado Montoro y un señor presidente llamado Mariano Rajoy. Pero tengo la sensación de que se ha elevado la apuesta, con un pequeño problema, que es que además aquí las elevaciones son en escalón. Es que cada vez que tú subes algo nunca lo bajamos y subimos sobre lo subido. Subimos sobre lo subido, subimos sobre más conceptos y además dejamos cada vez menos margen para que los ciudadanos tengan margen operativo. Lo acabas de decir tú. Resulta que las familias ya han consumido los ahorros que pudieron hacer durante el encierro de la pandemia, no podíamos consumir, las familias también asustadas por la situación estuvieron ahorrando, pero ese ahorro ya se ha consumido. ¿Por qué se ha consumido? Porque el nivel de vida ha subido muchísimo, el coste de la vida ha subido muchísimo y hace que cada una de las familias tenga que dedicar más recursos a aquello que antes le costaba mucho menos, tanto a la hipoteca, que han subido de manera extraordinaria las referencias a tipo variable, las facturas de los consumos, luz, agua, gas, la factura de la compra. Los últimos datos de IPC nos hablan de subidas medias del 15%, si vamos analizando factura por factura son subidas superiores al 20 al 25%. Y todo esto redunda en que solamente con no tocar el IRPF y las subidas de inflación que hemos tenido, esas declaraciones que ponías de María Jesús Montero son agua de borrajas, porque aunque ella quiera justificar que no hay conceptos nuevos, en realidad lo que ha hecho ha sido subirnos los impuestos una barbaridad absolutamente a todos, esos 55 conceptos, más el oculto, que es donde más ha metido la mano en el bolsillo, que ha sido en la no deflactación de la tarifa de IRPF. ¿Qué problema tenemos ahora? Que al mismo tiempo no tenemos servicios, de acuerdo con la cantidad de dinero que nos están consumiendo. Cada vez tenemos menos y el gobierno se está aprovechando, que para mí es uno de los titulares de este infierno fiscal que nos tiene sufriendo este gobierno, es que se están aprovechando de cómo nos empobrecemos.
aprovechan que nos estamos empobreciendo para meternos todavía más la mano en el bolsillo. Bueno, pues en un momento como este y con la dificultad de que ahorremos algo, pues todavía es más importante que por lo menos lo que ahorremos lo depositemos en una entidad solvente y nos lo gestione bien. Vamos un momentín a preguntarle qué tenemos que hacer con ese dinero y qué es lo importante a Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a hablar de dinero, vamos a hablar con Banca March, vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos un momento de nerviosismo, pero precisamente en esos momentos lo más importante que puedes tener o que puede tener un ahorrador es la seguridad de que su dinero efectivamente está en manos de quien tiene que estarlo. Bueno, pues ahora imagínense si su dinero está en manos nada más y nada menos que del banco más solvente de España, Banca March. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Echarri, director general de la gestora de March Private Equity, gestora de capital riesgo de Banca March. Muy buenas noches, Gabriel. Momentos en los que vemos incertidumbre, en los que vemos alguna empresa que sale de España, en los que vemos algún banco rescatado, dudas, etcétera, con determinadas entidades financieras. Bueno, de inestabilidad en los mercados y de inflación disparada, por mucho que algunos digan que no. ¿La solvencia del banco que te lo gestiona, la solvencia del banco en el que se confía, se ha convertido directamente en un valor refugio, Gabriel? Hola, Carlos. Pues sí, totalmente. Cuando la situación económica se complica es normal que a los ahorradores les entre esa necesidad de buscar refugio y seguridad. En el sistema financiero español, la solvencia y la seguridad la lidera Banca March, y es precisamente gracias a esta fortaleza la que nos permite poder ofrecer a nuestros inversores productos que combinan inversión, rentabilidad y seguridad. Te podría nombrar varios ejemplos, pero yo destacaría simplemente uno, Carlos: capital riesgo. Al final, estos son inversiones a largo plazo en entidades que no cotizan en la bolsa y que tienen un gran potencial de crecimiento. Gabriel, ¿puedes ponernos algún tipo de ejemplo de cómo funcionan estos productos, de este tipo de productos, alguna denominación, alguno de ellos, cómo funcionan? Sí, claro, y además casualmente acabamos de cerrar la comercialización de uno de ellos, de un fondo de fondos de capital riesgo, que yo creo, Carlos, que es un ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo un inversor busca alternativas de inversión con bancos solventes. Fondo de fondos de capital riesgo se denomina March Private Equity Global 2, que parece un nombre muy extenso, pero es una cosa muy sencilla. Inversiones a largo plazo en compañías privadas que buscan una rentabilidad atractiva a vencimiento. Al final, gestionamos el dinero de nuestros inversores de una manera muy prudente, seleccionando de una manera muy exquisita el riesgo y, por supuesto, escogiendo las mejores oportunidades. Además, es una tipología de estrategia que nos ha permitido llegar a mayor número de clientes, cosa bastante inusual, puesto que antes solamente eran unas estrategias muy focalizadas para clientes de altos patrimonios o incluso algo más sofisticados. Por ponerte un ejemplo numérico, y ya que lo tienes en pantalla, te cuento. En apenas 4 meses, Banca March ha sido capaz de levantar 360 millones de euros compartiendo la estrategia con más de 700 inversores. A esto hacemos referencia con este número, a esto que hablábamos antes, de que mayor tipología de clientes han podido acceder a esta estrategia. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Pues yo te diría que básicamente 2 factores principales. El primero, y perdóname que sea repetitivo, pero gracias a la solvencia y la fortaleza que te ofrece un banco como Banca March. Y segundo, pues por los 4 atributos que nos hacen realmente una estrategia diferenciadora, incluso exclusiva en el sistema financiero, que son el apoyo accionarial, la exclusividad, el alineamiento de intereses y, por supuesto, la confianza en la estrategia. Yo te diría que este tipo de productos se engloba, por supuesto, en la oferta extensa que ofrecemos desde Banca March en productos de coinversión para poder acceder a los mercados alternativos, que, como sabes, somos pioneros en el sistema y que, bueno, llevamos haciéndolo algo más de 20 años, Carlos. Gabriel, una última cuestión. Coinversión, para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona? ¿Implica que el banco está contigo permanentemente? ¿Cómo funcionan estos productos de coinversión con el banco? Justo, eso es, Carlos. Simple y llanamente, coinvertir con el banco. Al final, lo que estamos haciendo es compartir con nuestros inversores los riesgos y beneficios de los productos en los que nosotros invertimos. Esto es crecimiento conjunto. Poder facilitar el acceso a que aquellas estrategias que seleccionan nuestros expertos, poder facilitarla para que mayor tipología de inversores puedan acceder con nosotros a estas inversiones. Por darte un dato, desde el año 2008, y por ir concluyendo, hemos coinvertido con más de 2.600 millones de euros, más de 1.700 clientes han confiado en Banca March para poder acceder a distintas alternativas de activos alternativos bajo esta fórmula de coinversión, y 1/3 de ellos han repetido.
¿Por qué repiten? Sencillamente por la rentabilidad. De media, date cuenta que hemos devuelto 2,4 veces dinero el ahorro aportado por estos inversores. Al final, Carlos, esto es solvencia, el poder combinar productos de inversión, garantía y rentabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Banca Marc. Seguimos con Bea y con Luis Fer. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues de la bendición del ahorro al saqueo fiscal. Vuelta. Pedro Sánchez, atención. Y en lo relativo al impuesto de la renta de las personas físicas, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias, que no se van a ver afectadas, y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales. Bueno, para que la gente tenga una referencia real, no esto, ¿vale? De ingeniería fiscal ficción. La referencia real, una persona de clase media, vea, en España, ¿cuánto dinero se le acaba quedando el fisco en los distintos conceptos? Y una persona, clase media en España, pues resulta que estamos hablando de 25.000, 27.000 euros. Sí, según pero, el INE, sí. Según el INE, efectivamente. Si lo llevásemos a una órbita en grandes ciudades, evidentemente formar una familia con eso es complejo. 30 y pico mil, 40.000, ¿qué dinero se te queda? Hacienda, es decir, ¿qué dinero te queda libre para poder pagar tus gastos, Bea? Pues que prácticamente es el 50% lo que para una capa media-media. Lo que le estás pagando al Estado roza el 50%. Si te pones simplemente con los impuestos al trabajo, si vas a sumar otro tipo de impuestos indirectos, pues es que la factura engorda muchísimo más. O sea, el ciudadano tiene muy poco margen de actuación, muy poca libertad para decidir en qué se gasta su dinero y está sometido a la constante coacción del Estado con cada actividad que hace. O sea, quieren gravarlo todo. Se han inventado impuestos nuevos. Tenemos el impuesto al plástico, o sea, que es que lo vemos en el supermercado, pero también en cualquier medicamento que compremos que va envasado en plástico. Se han inventado impuestos al vehículo por todos los lados. Si circulas, si te compras uno nuevo y te lo matriculan, cuando vas a echar gasolina, o sea, el ciudadano está completamente sometido a este yugo y cada vez, como hemos visto antes en el gráfico, cada vez vamos a más. Vamos a más, es decir, esto no está enjuagando las necesidades de gasto de estas personas, del gobierno. No, no, para nada, si es que no les van a salir las cuentas. Ellos han inventado nuevos impuestos con este temporal a la banca o este temporal a las eléctricas y con eso no van a conseguir recaudar nada. Y hemos visto el ejemplo de Ferrovial, o sea, quien no se puede ir es la persona que tiene un trabajo por cuenta ajena, que trabaja en una empresa y que le están sableando en el IRPF o, por ejemplo, no le están deflactando la tarifa según la inflación. Esa persona está completamente sometida y atrapada en el Estado. Cualquier empresa, si llega un momento en que le pones un impuesto o cualquier patrimonio grande que le pones un impuesto como este de las grandes fortunas, va a tener las herramientas suficientes para irse y para eludir, pero vamos, de forma completamente legal, la imposición estatal. La clase media no tiene esa oportunidad y entonces van a ser los que queden atrapados aquí. Los que queden atrapados, además, aquí hay una cuestión que a mí me llama muchas veces la atención. Resulta, hablabas tú, no, los impuestos al trabajo más las cotizaciones sociales, es que en realidad todos son impuestos porque todo Totalmente. estás obligado a pagarlo, es coactivo. Pero te lo esconden, una parte, no, pero es que esto lo paga, esta parte la paga la empresa. No, perdona, si a ti no te contrata no tiene por qué pagar eso. Y es un 32%. De tu saldo bruto total, de lo que tú le cuestas a la empresa. Eso es verdad, ¿eh? Claro que normalmente cuantificamos el peaje, el mordisco que te pegan sobre lo que ya has recibido, no sobre lo que ha pagado la empresa por ti. Eso es. Es decir, si sumásemos todo, ¿de qué podríamos estar hablando? Es a partir de 20.000 euros. Aquel que tenga un salario de 20.000 euros, en realidad le está dando la mitad de todo lo que él genera solo en impuestos al trabajo al fisco directamente. 20.000. 20.000. Sí, sí. Si nos vamos a un nivel 50-60... Estamos hablando 65. Ya del 60-65%. Y si le contamos... O sea que sobre 60.000 que se gasta la empresa en ti, el trabajador recibe 20.000. Eso es. Esto es lo que llaman paraíso fiscal. Eso es, este es el día que encuentren el infierno casi que no nos avisen. No, es un infierno fiscal. Además, que trabajas, pagas impuestos, que ahorras, pagas impuestos, que compras una casa para poder poner en funcionamiento ese dinero que has ahorrado, pagas impuestos, que vendes la casa, pagas impuestos, que alquilas la casa... Que te vas con el Tito Berni, no, ahí no pagas impuestos. Vale. Que compras la casa, pagas, vendes la casa, pagas, alquilas la casa, pagas, no alquilas la casa... El Estado te imputa una renta porque la puedes alquilar.
no en la que vives, pero si tienes una segunda vivienda, aunque no la tengas alquilada, estás pagando Bueno, que un pagas, concepto. que pagas. Porque yo nunca he visto, o sea, cojan ustedes en sus casas el recibo de la luz y verán que se cobra el impuesto del IVA, se cobra con respecto a otro impuesto, con lo cual se cobra un impuesto sobre un impuesto. Claro, Sí, sí. Es decir, el IVA se cobra sobre el impuesto a la electricidad, con lo cual estás pagando por pagar. Dices, pero bueno, ya esto de verdad es como suicidarte por suicidarte, o sea. Y pasa con otros bienes, como con el tabaco también. Pasa lo mismo, el IVA se aplica sobre un impuesto especial a las labores del tabaco y pasa con las Nos bebidas hemos metido- espirituosas. Es la regla del 50%. Sí. Que tu sueldo, el 50% de media para Hacienda, cuando no más. Que pagas la luz, el 50% de lo que pagas, más o menos, son costes políticos, impuestos también para el gobierno. Que echas gasolina al coche, el carburante, el 50% también para el gobierno. Vamos al 50% Sí, claro, pero en todo. es el 50% de lo que pagas por el carburante después de que sobre el sueldo con el que vas a pagar el carburante ya te han quitado el 50% y cuidado. Para aplicar un bono al carburante. O sea, Efectivamente, y esto- sobre lo que te quede libre, no te preocupes que irás a otro sitio y otra vez será el 50%. Pero ya no es solo eso, porque dicen, pero es que estás comprando, hay que pagar el impuesto de valor añadido. Dices tú, no, si sobre lo que ya te han quitado te están cobrando más. Pero es que lo ahorras, dices, ese dinero, ¿no? ¿Ya me has cobrado los impuestos? Sí. Pues yo esta parte, estos 200 euros, me los voy a guardar en una cuenta de ahorro para poder ahorrar y los voy a invertir para generar algo de dinero. Pues sobre ese ahorro también te cobran impuestos. En España se pagan impuestos por absolutamente todo. Tenemos una de las cuñas fiscales más grandes de toda, no la Unión Europea, sino de toda la OCDE, de todos los países desarrollados. ¿Qué significa cuña fiscal? Lo que nos cobran con respecto a lo que pagamos, el esfuerzo fiscal respecto a lo que ganamos, ¿no? Lo que pagamos en impuestos Sí. respecto al dinero que tenemos disponible. Somos entre los 3-4 países que tienen una cuña fiscal más grande del mundo, de Oye, los países os desarrollados. lo pregunto directamente ya para cerrar, os pido casi un sí o un no, un poquito expandido, pero casi un sí o un no. ¿Va a haber más ferroviales con esta situación? Yo creo que sí, vamos, todo apunta a ello. Esto es una alfombra roja, o sea, como se están comportando, le han puesto una alfombra roja a las grandes empresas para que se vayan. Mira, he tenido la oportunidad de hablar con algunas compañías del IBEX 35 sobre lo que sucedió con Ferrovial, además, al poco de anunciarse, ¿no? La respuesta no fue ni Rafael del Pino se le ha ido la cabeza, ni con lo bien que se está en España, qué pena que se vaya. Sino cuando vamos nosotros, era vaya arrestos, vaya coraje ha tenido esta compañía en anunciarlo, en decirlo y en hacerlo, en llevarlo a efecto, cosa que otros no se atreven a hacer. Esto quiere decir que si ven que Rafael del Pino ha conseguido hacerlo y se ha servido de los derechos y las leyes que amparan a todas las empresas en España, pues yo creo que más de unas también se animarán. ¿Sí? Vea, Luis Fer, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Nosotros nos marchamos. Próximo domingo aquí estaremos. El otro día les dije a las 10:30, 22:30 aquí estaremos. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.